Ahora presentamos La Voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión de esta alta corte de la República Dominicana. La Voz del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana, llevando hasta ustedes información acerca de nuestras más importantes actividades. Entrevistas y análisis de temas que tienen que ver con los derechos fundamentales, la supremacía de la Constitución y la defensa del orden constitucional de nuestro país. Bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A continuación, en nuestro programa, Tomás Marte y Nancy Brito presentan las noticias del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su espacio de noticias de La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte y les invito a que me acompañen a echar un vistazo a las principales informaciones que se generan en nuestra alta corte. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, declaró que el constitucionalismo dominicano se ha fortalecido en el aspecto jurisprudencial, doctrinal y práctico durante los primeros años de existencia de la Alta Corte. En ese sentido, ponderó los esfuerzos conjuntos del Tribunal Constitucional, las facultades de derecho, los colegios profesionales, los poderes públicos, organizaciones de la sociedad civil y los organismos de cooperación que han dado su respaldo al derecho constitucional. En su discurso de rendición de cuentas, con motivo al 5º aniversario del Tribunal Constitucional, el magistrado Ray Guevara resaltó los esfuerzos de jueces, letrados, funcionarios y empleados para alcanzar los logros que hoy puede exhibir este órgano. Resaltó la labor de capacitación y difusión de la justicia constitucional, el logro de un local definitivo, la decisión de impartir la Constitución como materia en las escuelas públicas y privadas y las sentencias en defensa de la soberanía. Destacó la labor de capacitación y difusión de la justicia constitucional, el logro de un local definitivo, la decisión de impartir la Constitución como materia en las escuelas públicas y privadas y las sentencias en defensa de la soberanía. Indicó que una de las metas principales que la Alta Corte asumió en su función pedagógica fue impulsar la enseñanza de la Constitución en las escuelas, saludando complacido el decreto 310-16 del 5 de noviembre del 2016, emitido por el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. De otro lado, manifestó que el Tribunal Constitucional ha encauzado su gestión sobre la base de un plan estratégico plurianual, actualizado cada año, teniendo como referencia la Estrategia Nacional de Desarrollo. La magistrada Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente del Tribunal Constitucional, afirmó que las palabras por sí solas no construyen democracia y que en el sagrado cumplimiento de la labor del organismo nos debe unir un lazo indestructible que alcance la justicia con el derecho y conecte la realidad con la aspiración colectiva de concretar valores gobernados por principios jurídicos para fomentar la paz social. Expresó un profundo agradecimiento a la sociedad dominicana en general, ya que durante este tiempo ha justipreciado la contribución del Tribunal Constitucional al desarrollo progresivo de un Estado social en la República Dominicana y con su confianza acompañan su esfuerzo en cimentar valores democráticos, ejerciendo ante esa jurisdicción las garantías jurídicas que les permite apuntalar la defensa de los derechos fundamentales y con ello la apuesta por una convivencia social que honre el sacrificio de nuestros patricios. Asimismo, renovó
renovó la misión de esta Corte de acompañar a la sociedad con la Constitución, interpretando la integridad de sus normas ajustadas al derecho y al cumplimiento de la centralidad de su mandato, garantizar la supremacía de la Constitución, defender el orden constitucional y proteger los derechos fundamentales. La magistrada Piña Medrano habló en la misa de acción de gracias oficiada por el obispo electo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Emilio Masalles, en la Catedral Primada de América, con motivo del 5º aniversario del Tribunal Constitucional. A la misa conmemorativa asistieron jueces, funcionarios y empleados de la Alta Corte, así como también otros magistrados de distintos tribunales e invitados de distintos sectores de la vida nacional. El obispo electo por la diócesis de Baní, Víctor Emiliano Monseñor Masalles, felicitó el esfuerzo de los magistrados del Tribunal Constitucional, encabezados por el doctor Milton Ray Guevara, presidente del órgano constitucional, por la labor realizada durante los 5 años de la creación de la Alta Corte. En el acto litúrgico por el 5º aniversario del Tribunal Constitucional, se oró por los congregados en la catedral para que con la ayuda del Espíritu Santo vivan la fe con coherencia en el actuar de su vida, y se dio paso al ofertorio. Primero, la bandera institucional que identifica al Tribunal Constitucional, con su color rojo, que representa el coraje, dinamismo, compromiso y el carácter de cada uno de sus miembros. También por el reglamento jurisdiccional, elemento necesario para el funcionamiento y organización administrativos del Tribunal Constitucional, por la Constitución, erigida en herramienta fundamental para mantener vigente el Estado social y democrático de derecho, para que la misma sea instrumento de paz, respeto, amor y justicia, tal como lo concibió el padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte. Finalmente se ofertó el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que por acción del Espíritu Santo se transformará en su cuerpo. Los magistrados del Tribunal Constitucional rindieron tributo a los padres fundadores al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo de conmemorarse el 5º aniversario de la creación de la Alta Corte. El acto contó con la presencia de los magistrados Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, Ana Isabel Bonilla, Wilson Gómez Ramírez, Víctor Gómez Vergés, Justo Pedro Castellanos Curi, Rafael Díaz Filpo, Hermógenes Acosta de los Santos y Delfonso Reyes, Víctor Joaquín Castellanos Pisano y Yotin Curi David. La ceremonia inició con las notas del himno nacional y prosiguió con las palabras del magistrado Gómez Ramírez, también vicepresidente de la entidad patriótica Instituto Duartiano, quien destacó los aportes y sacrificios de Duarte y sus compañeros. Explicó que el Día de Duarte como fecha festiva nacional se instituyó mediante la ley número 288 del 13 de febrero de 1932 y esta efeméride patria motiva a todos los buenos dominicanos a exaltar su figura, su obra, su vida y su ejemplo. Varios magistrados del Tribunal Constitucional asistieron a los actos conmemorativos al 204 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte Díez, en el que valoraron como positiva la obra y pensamiento del fundador de la nacionalidad. Los jueces Víctor Gómez Vergés, Yotin Curi David y Wilson Gómez Ramírez participaron en la misa solemne realizada en la Catedral Primada de América, acto oficiado por el párroco Nelson Clark. En el acto habló el presidente del Instituto Duartiano, José Pérez Saviñón, quien dijo que el 204 aniversario del natalicio de Duarte es propicio para hacer un llamado a la nueva generación de los jóvenes dominicanos para que reflexionen sobre la necesidad de replantear el estado de cosas que vive el país y poder repetir la situación de inseguridad, corrupción e inversión de valores. Mientras el magistrado Wilson Gómez Ramírez, quien además de juez del Tribunal Constitucional, es vicepresidente del Instituto Duartiano, expresó que se debe aprobar la Ley de Símbolos Patrios, la cual tiene 10 años en el Congreso Nacional a la espera de ser sancionada por los legisladores.
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE continuará promoviendo la enseñanza de la Constitución en las iglesias evangélicas en cumplimiento del acuerdo firmado por el Tribunal Constitucional. Como parte de ese compromiso, el CODUE inició el sábado 28 de enero un diplomado que busca formar en su primera etapa a 60 líderes evangélicos de distintas provincias del país para que ellos, a su vez, capaciten a otras personas en los aspectos constitucionales. El diplomado está dirigido a abogados, maestros, comunicadores, psicólogos y pastores de la comunidad evangélica. El mismo contará con el aval académico de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. En la ceremonia hablaron el presidente del CODUE, Fidel Lorenzo Merán, Alberto Ramírez, rector de la UFEC, Pelegrín Castillo es diputado por la Fuerza Nacional Progresista y Frank Zapata, coordinador del diplomado que se extenderá hasta el mes de abril. Y hasta aquí esta edición informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. El catálogo de publicaciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional pone a su disposición una serie de publicaciones que le mantendrán actualizado en torno a los más interesantes temas que tienen que ver con la justicia constitucional en el ámbito nacional e internacional. Ley 137.11 y Reglamento Jurisdiccional. Esta edición de bolsillo recoge la normativa sobre los procedimientos ante el Tribunal Constitucional en un práctico formato. Contiene la Ley 137.11 del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, así como el reglamento jurisdiccional de esta alta corte. Ideal para la consulta de estudiantes, profesionales del derecho y de otras áreas interesados en consultar esta información de manera rápida. Derecho Constitucional Dominicano. Esta obra, publicada por el docente y jurista santiaguero Dr. Juan Jorge García, es fruto de una reflexión exhaustiva sobre la evolución del concepto de Estado, nacionalidad y Constitución. Expone un análisis comparativo detallado de las constituciones dominicanas y otros textos de trascendencia histórica en la organización del Estado dominicano. Esta tercera edición, revisada y actualizada, incluye nuevas referencias bibliográficas, así como anotaciones en base a la Constitución Dominicana de 2015. El autor desarrolla con tal claridad y sencillez que permite a la sociedad no jurídica adquirir los conocimientos necesarios para comprender conceptos reservados a estudiosos del derecho. Derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución de 2010. Obra autoría del Dr. Víctor Gómez Vergés, dividida en 3 partes. La primera nos presenta el trabajo titulado La exigibilidad de los derechos económicos y sociales en el derecho comparado. La segunda, sus conferencias magistrales. Y la tercera, artículos periodísticos. La investigación busca hacernos recorrer la historia e importancia de los derechos económicos, sociales y culturales a través de la doctrina, las normas constitucionales e internacionales y las decisiones de los tribunales constitucionales y regionales de derechos humanos. Notas de Derecho Constitucional. Segundo título de la colección Clásicos de Derecho Constitucional. Producción cumbre del dominicano Manuel A. Amiama, publicado por primera vez en 1959 y posteriormente revisado y actualizado por el doctor Raimundo Amar Guzmán en 1995. Esta obra nos lleva al origen, a los primeros balbuceos de nuestra vida constitucional como Estado dominicano, y nos recuerda cuán importante es conducir nuestra nación a alcanzar un Estado social y democrático de derecho. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El catálogo de publicaciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional pone a su disposición
Una serie de publicaciones que le mantendrán actualizado en torno a los más interesantes temas que tienen que ver con la justicia constitucional en el ámbito nacional e internacional. Audiencia solemne de rendición de cuentas. Discursos pronunciados por el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara en las audiencias solemnes de rendición de cuentas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana los días 26 de enero de cada año. Sentencia 168-13. Antología de una defensa esencial. Este libro es una selección de editoriales y artículos sobre la sentencia TC 0168-13 del Tribunal Constitucional y los diversos asuntos que se han suscitado a propósito y en torno a ella. En total se incluyeron 451 trabajos reproducidos dentro de los 18 meses siguientes a la publicación oficial de la sentencia, los cuales se clasifican como sigue: 102 editoriales, 318 artículos y 31 publicaciones sin firma. Los autores son especialistas en derecho constitucional y en temas migratorios, así como ciudadanos de muy diversos perfiles profesionales y político-ideológicos. Unos 107 articulistas de la prensa escrita nacional, principalmente de los periódicos Listín Diario, El Caribe, El Nacional, periódico El Nuevo Diario, Hoy, Diario Libre, El Día y periódico Primicias. La justa causa de la libertad. Esta es una publicación editada por el Tribunal Constitucional en ocasión al 170 aniversario de la Constitución de San Cristóbal. La obra reproduce de forma facimilar el manifiesto de los pueblos de la parte este de la isla, antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana, del 16 de enero de 1844, y el proyecto de ley fundamental del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Ambos documentos son de gran valor y utilidad para aquellos interesados en abrevar en las primeras fuentes constitucionales del Estado-Nación, que Juan Pablo Duarte llamó República Dominicana. Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Esta obra recoge las conferencias y paneles desarrollados en el Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, actividad académica internacional celebrada en República Dominicana los días 29, 30 y 31 de enero de 2013. En palabras del magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Dr. Milton Ray Guevara, este intercambio de ideas dio inicio a un diálogo plural y abierto, sin precedentes en el país. Esta primera edición llevó por título El Tribunal Constitucional en la Democracia Contemporánea y contó con la participación de 28 expositores, entre ellos los magistrados presidentes de tribunales constitucionales de Bolivia, Ecuador y Perú, integrantes de las Cortes Constitucionales de Costa Rica, Chile, Colombia y España, junto a otros 21 reconocidos juristas y profesores de Derecho Constitucional Dominicano e Internacional. La Constitución Dominicana y sus reformas 1844-2010. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Solo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, a su propia ley orgánica y a sus particulares reglamentos. El Tribunal Constitucional es autónomo de los poderes públicos y de los demás órganos del Estado. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo
y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En la voz del Tribunal Constitucional presentamos las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la nación dominicana. Efemérides constitucionales. En fecha 7 de enero de 1929 se reúne en el local de la Cámara de Diputados la Asamblea Revisora de la Constitución del Estado con la finalidad de modificar el artículo 3 del texto constitucional de 1927. Precedió a esta reunión de asambleístas un mensaje dirigido al Congreso Nacional por el presidente de la República, Horacio Vázquez, quien expresó que el referido artículo 3 del texto constitucional vigente resultaba inconciliable con la constante resistencia de Haití a los términos de esa disposición. En la sesión del 8 de enero de 1929, una comisión nombrada por la Asamblea Revisora informó sobre la propuesta de reforma que había sido presentada por el licenciado Arturo Logroño, señalando dicha asamblea su conformidad con la misma. El artículo 3 establecía como límites occidentales de la República los mismos que para la parte española de la isla Santo Domingo habían sido fijados por el Tratado de Aranjuez de 1777. Así, esta reforma a la Carta Suprema de la República procuró poner fin a diferencias fronterizas previo a negociaciones políticas directas con las autoridades haitianas. La referida reforma constitucional fue aprobada. El texto fue debidamente publicado en la Gaceta Oficial el 19 de enero de 1929 y en la disposición transitoria del indicado artículo 3 dice: una vez determinada por los medios establecidos en el tercer acápite del artículo 3, esta Constitución, después de haber sido trazada sobre el terreno, la frontera definitiva que separa el territorio de la República Dominicana del territorio de la República de Haití, quedarán ipso facto abrogados los acápites segundo y tercero del citado artículo 3, el cual solamente dirá, en lo sucesivo, el territorio de la República Dominicana, incluso el de las islas adyacentes, es y será inalienable. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En La Voz del Tribunal Constitucional, el reportaje. Fructífera tarea jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 5 años de gestión. La actividad en cuanto a la emisión de sentencias del Tribunal Constitucional ha sido analizada y enfocada desde distintas perspectivas. En estos 5 años de vida institucional, iniciada en el 2012, esta alta corte puede hacer mención de 15 decisiones de gran trascendencia, las cuales, sin lugar a dudas, han producido una importante jurisprudencia que ha permitido impulsar los cambios sociales e institucionales que ayudará a la sociedad para hacer vida en Constitución. Cada año el incremento del número de fallos es considerablemente alto entre uno y otro para dar respuestas a los casos que día a día presenta la ciudadanía. En el año 2012, el tribunal emitió 104. En el 2013, 290. En el 2014, 407. En el 2015, 626. Y en el 2016, 724. Los fallos destacados en este periodo de labor constitucional se orientan hacia aspectos relacionados con el bien común, la preservación de la nacionalidad dominicana,
protección al medio ambiente, preservar el himno nacional, fortalecer el derecho a la educación, derecho al acceso a la información pública, fuerza pública y protección a las personas de edad avanzada. Me siento muy agradecido por el Tribunal Constitucional que me ha resolvido mi problema. Veamos la relativa al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la sentencia 170 del 2013 dictada por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo el 6 de junio del 2013. En la misma, el tribunal dispuso lo siguiente: conviene destacar que el derecho al libre acceso a la información pública es una derivación del derecho que tiene todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, en la medida que una persona desinformada no tiene la posibilidad de expresarse con eficacia y libertad. Mediante las 2.151 sentencias emitidas, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha hecho importantes aportes, estableciendo garantías para sectores vulnerables, tales como casos de feminicidios, violencia intrafamiliar, uniones consensuadas, cuotas afirmativas, derecho de parceleros de la reforma agraria, expropiación, del derecho a la educación, defensa del patrimonio ecológico nacional, los bienes del dominio público y el debido proceso con respecto a la tutela judicial efectiva. También los aspectos sobre derecho de los envejecientes, autonomía de los órganos constitucionales, regulación migratoria y perfiles de la nacionalidad dominicana, el respeto de los procedimientos constitucionales, equidad de género, recursos naturales y sobre la seguridad social. El Tribunal Constitucional está configurado como una jurisdicción que debe deliberar siempre en sala plena, ya que en todos los procesos puestos a su cargo, las decisiones deberán adoptarse por mayoría calificada de 9 o más de sus integrantes. El Tribunal Constitucional ha propugnado no solo por la calidad de las decisiones, sino también por la emisión de un número importante de sentencias dictadas en plazos razonables. De las 15 sentencias del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, solo referiremos 5. En ese orden hacemos mención a la sentencia TC 0194-13 del 31 de octubre del año 2013, que determinó que el islote Cayo Levantado pertenece al dominio público, es patrimonio nacional, es área protegida y en consecuencia los particulares no pueden apropiarse de ese bien. La familia Trinidad decía que tenía documentos que le acreditaban como dueños y señores de la isla del Cayo de Samaná, y mucha gente o nosotros los comunicadores nos preguntábamos que estos documentos si eran ciertos, si eran originales o no, y para sorpresa nuestra los Trinidad decían que tenían documentos que eran hechos por alcaide, que tenían un documento hecho por la reina, y así sucesivamente venía desarrollándose un conflicto en los tribunales de la República Dominicana. Es más, esto hasta trascendió internacionalmente. El 2013 contará en los anales del país como el año en el que se definió uno de los temas más contradictorios de la historia republicana, como la nacionalidad. Lo hizo esta alta corte a través de la sentencia 168-13, emitida el 23 de septiembre del 2013. En ella se estableció los criterios para obtener la nacionalidad dominicana por el derecho de suelo o jus soli, y por eso es sin duda el tema más sobresaliente de los últimos tiempos, por las profundas reacciones que generó en el país y las repercusiones en el plano internacional. Que fue el punto de partida para el ordenamiento de lo que por decenas de años era un gran desorden jurídico sobre el tema migratorio, lo cual afectaba hasta aquellos en cuyo nombre se criticó la disposición del Tribunal Constitucional,
pero que finalmente vino a resolverles los problemas que enfrentaban. Se destaca la sentencia TC 0315-15 del 25 de septiembre. Fue abusada la soberanía nacional, la cual declaró inconstitucional el acuerdo suscrito por los Estados Unidos y la República Dominicana. Este acuerdo otorgaba privilegios al personal norteamericano en nuestro país y comprendía el espectro radioelectrónico nacional. Otra de las decisiones relevantes tiene que ver con la TC 0713-16 del 16 de abril del 2016, donde el TC declaró inadmisible una acción directa de inconstitucionalidad que buscaba la modificación de 3 estrofas del himno nacional de la República Dominicana. La sentencia TC 0058-13 prohibió a los colegios privados aumentar las tarifas a menos que tal aumento sea autorizado por el Ministerio de Educación. La sentencia del TC fue en respuesta a una acción directa de inconstitucionalidad sometida por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito 15-03 en contra de los acápites F y G del artículo 48 de la Ley 136-03 o Código del Menor, las disposiciones contenidas en el artículo 1 de la Ley 86-00. Entre las 5 sentencias de trascendencias en el accionar del Tribunal Constitucional de la República Dominicana está la que refiere a la TC 0305-14, de fecha del 22 de diciembre del 2014, en la cual este tribunal consideró que las actuaciones administrativas de los órganos que tienen autonomía constitucional, como el caso de la Junta Central Electoral, no pueden estar sujetas al control administrativo o financiero ejercido por una dependencia del Poder Ejecutivo u otra instancia infraconstitucional. La Alta Corte fijó su criterio en el conocimiento de la acción de un conflicto de competencia interpuesta por el expresidente de la Junta Central Electoral, Dr. Roberto Rosario Márquez, contra el Poder Ejecutivo, que actuaba a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas, dependencia del Ministerio de Hacienda. En resumidas cuentas, la labor del Tribunal Constitucional en estos 5 años de gestión jurisdiccional pueden ser consideradas exitosas. A través de estas se están edificando en los cimientos de un proceso irreversible de fortalecimiento y respeto a la Constitución, los derechos fundamentales y la instauración de una democracia política y social. El Tribunal Constitucional, desde su creación a la fecha, ha tratado de cumplir la tarea asignada por la Constitución de la República, satisfacer el mandato constitucional en interés de administrar sana justicia constitucional, y es su meta seguir fortaleciendo la labor para construir un país como el que soñó Juan Pablo Duarte Ibáñez, primer constitucionalista dominicano. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A continuación presentamos Vivir en Constitución, un espacio de acompañamiento ciudadano que apoya el correcto ejercicio de los derechos fundamentales. En este daremos respuesta a sus inquietudes y ofreceremos la orientación autorizada de los letrados del Tribunal Constitucional. Saludos a los radioescuchas de este programa. Les habla Rita Aristi, letrada del Tribunal Constitucional, adscrita al despacho del magistrado Rafael Díaz Filpo. Me corresponde en esta ocasión tratar lo relativo al derecho fundamental a la nueva administración. Este se resume en una nueva forma de concebir la relación de la administración con los ciudadanos, con los particulares, en los cuales estos tienen una posición de mayor relevancia y dejan de ser meros sujetos pasivos para exigir una participación más activa en el ejercicio de la administración pública. Así el ciudadano tiene el derecho, por ejemplo, a solicitarle a la administración que cuente con el personal adecuado para el servicio de los ciudadanos, que actúe de acuerdo con las reglas de la ética pública, y también la administración, en virtud de este derecho, tiene la obligación de regirse por los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia, y debe establecer también unos trámites procedimentales que garanticen el respeto de los derechos de los interesados para poder llegar a alcanzar la mejor solución posible.
El Tribunal Constitucional Dominicano ha tenido la oportunidad de referirse a este derecho en la sentencia TC 322-14 del 22 de diciembre del 2014. Esta sentencia fue dictada con motivo de un recurso de revisión en materia de amparo contra una sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo con motivo de una acción de amparo incoada por una empresa a los fines de obtener el desbloqueo de los comprobantes fiscales que había sido dispuesto por la Administración Tributaria. Esa decisión acogió la acción invocada por la empresa y le ordenó a la Dirección General de Impuestos Internos desbloquear de manera inmediata los comprobantes fiscales para dicha empresa. Esta decisión, al momento de ser revisada por el Tribunal Constitucional, pudo comprobar que hubo realmente vulneración al derecho a la libre empresa y al principio de legalidad, puesto que esa medida sancionatoria se produjo fuera de los parámetros establecidos por la normativa tributaria. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional se pronunció en torno al derecho a la buena administración, señalando lo siguiente: constituye un derecho fundamental nuevo entre nosotros que se encuentra implícitamente en el texto de la Constitución, especialmente en los artículos 138, 139 y 146 de la misma. Y todo esto ha sido plasmado en la ley 107.13 de procedimiento administrativo, el cual en su artículo 4 dispone todos los derechos que concentra el derecho a la buena administración. Entre estos tenemos el derecho a la tutela administrativa efectiva, derecho a la motivación de las resoluciones administrativas, derecho a que la solicitud de los ciudadanos sea conocida en un plazo razonable, derecho a presentar por escrito las peticiones, también todo lo que se relaciona con el debido proceso administrativo, que implica una mayor participación de los ciudadanos en el trámite de sus solicitudes. En torno al derecho al debido proceso administrativo, también este tribunal se ha pronunciado en la sentencia 1012, en la 4812 y en la 237 del 2013. Para concluir, tal como fue expresado por nuestro Tribunal Constitucional en la indicada sentencia 322-14, el derecho a la buena administración debe considerarse como un derecho actualmente dimanante de las obligaciones puestas a cargo de la administración pública por la Constitución de la República y también por otras normas. Así que es importante concientizarnos sobre ese catálogo de derechos que concentra el derecho a la buena administración en miras de promover y garantizar el sano ejercicio de la administración pública para beneficio de todos y todas. Es todo por esta ocasión. Ha sido un privilegio compartir este tema con ustedes. Se despide Rita Aristi, letrada del Tribunal Constitucional Dominicano. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En La Voz del Tribunal Constitucional presentamos la entrevista central. Un placer para nosotros que estén en sintonía con La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora nos encontramos en el segmento de la entrevista, donde tendremos como tema central el arbitraje. Para esto contamos con la presencia de un profesional del derecho y especialista en resolución alternativa de conflictos y litigios, regulación económica, regulación de energía, telecomunicaciones, financiamiento, en fin, una larga trayectoria de experiencia y conocimientos en el área del arbitraje nacional e internacional, con varios reconocimientos internacionales y publicaciones en el área. Estamos hablando del señor Marcos Peña. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación a este programa. Para mí es un honor compartir con ustedes en el día de hoy sobre un tema que es de mi pasión, el arbitraje. Vamos a iniciar conociendo
¿qué es este procedimiento o método llamado arbitraje? ¿Cuál es su concepto y cómo se incorpora a nuestro país? Sí, el arbitraje es un método de solución alternativa de controversias y es alternativa porque es una opción a la justicia ordinaria que todos conocemos, a la justicia fundamentalmente civil y comercial. Nuestro país cuenta con el arbitraje dentro de su normativa y ustedes se pueden sorprender desde la Constitución de San Cristóbal de 1844. Esa Constitución establecía que los diferendos podrían ser decididos por jueces, alcaldes, árbitros. Posteriormente, pues se crea una ley de organización judicial que preveía ese esquema previo donde las partes iban donde un árbitro antes de acudir a la justicia. Ya posteriormente, con la codificación que se adopta, la codificación de la Revolución y posteriormente con los códigos franceses de 1884, pues el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil incorporan la figura. Entonces, desde ahí podemos decir que el arbitraje es parte de nuestro sistema jurídico, ya recibiendo modificaciones posteriormente en los años 78, en el año 87 y más recientemente en el año 2011. Toda institución jurídica tiene una serie de principios o valores que le sirven de fundamento. Imagino que en el arbitraje no debe ser diferente. ¿Cuáles serían precisamente esos principios que sirven para fundamentar esta institución? Sí, el principio principal, la piedra sobre la cual se desarrolla el arbitraje es la autonomía de la voluntad. El arbitraje proviene de un contrato, de una relación entre dos partes que voluntariamente deciden someterse a la institución arbitral. Posteriormente, en algunas leyes especiales, pues existe un procedimiento que se denomina también como arbitral y que hasta cierto punto hay una manifestación de la voluntad de las personas. Pero podemos decir que lo principal es el consentimiento que se manifiesta en entrar en ese mecanismo alternativo de solución de controversias. Y entonces una pregunta que es necesaria para nosotros. ¿Cómo contribuye entonces la Constitución Dominicana a este sistema de justicia privado, como lo llama el Tribunal de Arbitraje Español? Sí, la Constitución Dominicana es fundamental en lo que es el desarrollo del arbitraje, porque consagra la libertad. Y la libertad no es solamente ese concepto bueno, y lo voy a decir en términos llanos, el que no está preso está libre. No, la libertad es la libertad de manifestar la voluntad, de disposición, de decidir sobre las cosas que se puede decidir bajo derecho. Entonces es fundamental que contiene ese principio. Igual hay otros que tienen que ver ya con el arbitraje comercial, como es la libertad de empresa, la libertad de asociación, otros principios que están ahí en la Constitución. Y algo muy importante que hace nuestra Constitución actual es que incorpora en el artículo 220 la posibilidad de que el Estado se someta a arbitraje. Es la primera vez que la Constitución aborda el tema y cuando lo aborda dice que el Estado puede decidir estar en arbitraje, ya sea doméstico o internacional, o estar en arbitrajes que son producto del sistema de tratados de los cuales República Dominicana es parte. Bueno, precisamente entonces quisiéramos entrar en la distinción del tipo de arbitraje. ¿Sí? Digamos, el arbitraje es una institución compleja que puede referirse a distintos aspectos, ya sea en el ámbito económico de inversión. Me gustaría escuchar un poco la perspectiva de la diferenciación entre estos tipos de arbitrajes. Claro, lo básico es que hay arbitraje ad hoc y arbitraje institucional. En el arbitraje ad hoc las partes son libres de establecer sus reglas. Aquí en República Dominicana tenemos la ley de arbitraje comercial, que es tanto doméstico como internacional, y que establece unas referencias para que las partes puedan considerar en el establecimiento de un arbitraje a su medida, que sería el arbitraje ad hoc. Es una ley basada en la ley modelo de UNCITRAL con algunas disposiciones que la aterriza un poco a lo que es el procedimiento local. El otro arbitraje es el arbitraje institucional y es cuando tú vas a una institución que ya tiene unas reglas preestablecidas y entonces ahí nos podemos referir en el caso del arbitraje doméstico a el arbitraje de las cámaras de comercio y producción que es regido por la ley 5087 modificada en 2011 y el arbitraje de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, que es un arbitraje institucional internacional. Entonces después nos vamos a otro nivel que depende del objeto del arbitraje y las partes en el arbitraje, que es el arbitraje privado comercial y el arbitraje estatal, que es denominado arbitraje de inversión,
que es todo un sistema que se basa en las relaciones entre inversionistas y estados y que tiene foros diversos. Pueden ser foros de instituciones que también manejan arbitrajes comerciales entre partes privadas o instituciones que se dedican exclusivamente a arbitrajes donde el Estado es parte, que es, por ejemplo, el caso de CIADI, que fue establecido con la Convención de Washington. Entonces, a raíz de esto, ¿cuáles serían las diferencias marcadas entre el arbitraje nacional y el internacional? El internacional, y la ley hace referencia a ello, tiene que ver con que el objeto del contrato donde se encuentra la cláusula arbitral se va a ejecutar en un país distinto de las partes, o tiene que ver con el domicilio de las partes, que se encuentran en países distintos, e incluso se habla de la nacionalidad de las partes. Entonces, ese sería el arbitraje internacional. En República Dominicana se pueden conocer, sobre todo a raíz de la aprobación de la ley de arbitraje, arbitrajes internacionales que elijan a República Dominicana como sede, o a Santo Domingo como ciudad sede. Es un arbitraje que puede ser perfectamente entre una parte dominicana y una parte extranjera, donde el objeto de la controversia está fuera de República Dominicana. Digamos una construcción, un proyecto de construcción en México, que se elige Santo Domingo como sede del arbitraje, estaría conociéndose un arbitraje internacional en República Dominicana. ¿Cuáles son las dificultades que se pueden encontrar en el ámbito de la ejecución de las decisiones del arbitraje, digamos, de los laudos, dado que estas son, digamos, decisiones dadas precisamente por órganos que carecen de ese llamado imperium del que se revisten a los tribunales de cualquier país? Sí, vamos a ver, lo que tú mencionas tiene que ver con la interrelación entre la justicia y el arbitraje, que es esencial. El arbitraje no puede ser exitoso si no tiene un apoyo judicial efectivo. Gracias a Dios en República Dominicana, y la normativa, en República Dominicana hemos contado con un apoyo judicial desde la introducción de la ley de arbitraje comercial. Entonces, ese apoyo judicial existe desde antes de que inicie el proceso arbitral, con lo que se denomina medidas cautelares que pueden ser ordenadas por la jurisdicción judicial, el apoyo en la designación de árbitros cuando se trata de un arbitraje ad hoc bajo la ley, durante el curso del proceso arbitral, si hay que también tomar alguna medida, incluyendo medida de instrucción, y ya al final, como dices, en la ejecución del laudo arbitral, que necesita acudir a la jurisdicción judicial para su reconocimiento y ejecución. Pero hay que distinguir lo que es el arbitraje de cámaras de comercio versus el arbitraje ordinario o el arbitraje basado en la ley. Cuando se trata de arbitraje de cámaras de comercio, por disposición de la ley 5087, que se mantuvo en su modificación, no es necesario acudir a la jurisdicción judicial para homologación. Es decir, tú tienes un título que solamente puede ser, o hay contacto judicial si hay una impugnación que es una solicitud de anulación, que es una acción principal que se lleva por ante las Cortes de Apelación del lugar del arbitraje. Entonces, esa acción existe para el arbitraje de cámaras como para el arbitraje fuera de cámara, con la distinción, como les decía, de que para el arbitraje de cámaras no hay que ir a la jurisdicción judicial para la homologación. O sea que en ese caso la ley prevé un procedimiento que es sumamente expreso. Los tribunales dominicanos han sido muy abiertos a admitir solicitudes de reconocimiento y ejecución de laudo, no solamente para laudos domésticos, sino, debo decir, para laudos internacionales. La primera experiencia que se tuvo por un tribunal dominicano fue justamente con un laudo internacional que fue sometido, y el proceso o el procedimiento es un procedimiento gracioso donde no hay necesidad de citar a la contraparte, sino que el mismo juez tiene la potestad de hacer el examen del laudo, que si es internacional lo hará bajo la Convención de Nueva York en caso de que aplicase, para entonces emitir su auto de reconocimiento para que posteriormente pueda ser ejecutado en el territorio nacional. Dificultades que se presentan son aquellas derivadas del objeto del arbitraje, si hay algún conflicto con derecho interno, si hay alguna violación al debido proceso durante el arbitraje y que el juez se percate de ello o una de las partes lo haya denunciado. Es muy interesante saber que tenemos leyes y normativas tan significativas en este ámbito y esta área del arbitraje, incluso que República Dominicana no se encuentra en conflictos ni grandes litigios para resaltar. Entonces, sería bueno saber
¿cuáles han sido los parámetros o pautas que han resaltado tanto esta ley que usted menciona? Bueno, la ley primero nos inserta dentro del mundo arbitral. Al ser una ley basada en la ley modelo de UNCITRAL, que es tal vez una de las disposiciones más replicadas en el mundo, pues ya en los casos de arbitraje pues hay una familiaridad con todo el comercio internacional y las contrataciones internacionales de que República Dominicana tiene un régimen jurídico que es conocido. Lo otro es el rol de los tribunales, que como les mencionaba es esencial para el desarrollo del arbitraje. No hay éxito de arbitraje si no hay una participación activa del Poder Judicial. El otro aspecto que es, digamos, lo más sonoro es el caso de la participación del Estado, que tal vez es más sonoro porque el arbitraje, como es privado, pues no se ventila en la jurisdicción judicial. Ahora, cuando el Estado es parte, tanto, digamos, por los casos que se ventilan frente al CIADI, que en el último caso que nosotros tuvimos fue basado en el DERECAFTA, pero en los otros casos donde el Estado es parte, pues hay una tendencia a que se conozca el curso del proceso, aún siendo por ante una institución y aún siendo eminentemente privado. Entonces, parte del éxito es, como les decía, la disposición del Estado dominicano, que ha participado en procesos arbitrales internacionales y ha reconocido y ha ejecutado laudos que han sido dictados aún en su contra, lo cual lleva un mensaje a la comunidad de negocios internacional de que República Dominicana está también abierta a participar en ese mundo y el Estado puede jugar un rol sumamente activo en que sea una institución respetada en el país. Bueno, yo creo que hay una pregunta, digamos, que puede ser muy obvia, pero es necesaria. Digamos, tenemos un ordenamiento jurídico que es bastante propicio para la realización del arbitraje, pero ¿cuáles serían las ventajas que ofrece este tipo de procedimientos a los usuarios, a las personas que participan en los negocios jurídicos para que puedan, digamos, acudir a él y no, digamos, ir a las vías tradicionales de los tribunales? Sí, justamente es la justificación de por qué ir a arbitraje. Es decir, si tú eres empresario, ¿por qué tú vas a arbitraje? Que es una pregunta que nos hacen los clientes cuando se está haciendo un contrato de cualquier naturaleza. ¿Por qué el arbitraje en este caso? ¿Por qué un tribunal del orden judicial en otro caso? Depende del objeto de la contratación y en algunos casos del monto. En otros casos tiene que ver con la complejidad y en otros con la sensibilidad de la información que se intercambia en esa relación contractual. El arbitraje es eminentemente confidencial. Entonces ahí hay una protección que se da durante el proceso de que, digamos, elementos que tienen que ver con propiedad intelectual, con patentes, no son elementos que son conocidos por el público, que sí lo serían por la jurisdicción judicial por su naturaleza. Lo otro es la especialización. En el arbitraje no tienes que ser abogado para ser árbitro. Puede ser, y como se da en muchas ocasiones, un ingeniero, un abogado, un contador, sobre todo en conflictos de contrataciones de construcción, donde hay tantos elementos que el juez, a pesar de que es el perito y el experto de los expertos, que es lo que nosotros hemos conocido en la universidad, pues no necesariamente va a conocer esos elementos que escapan de la aplicación de la norma para decidir un conflicto. Elementos técnicos. Elementos técnicos que son y muy especializados en algunas materias, que es una ventaja que tiene el arbitraje. Lo otro es la celeridad. Uno consigue un laudo definitivo en relativamente poco tiempo. Muestra de que en la justicia ordinaria existe un cúmulo importante de expedientes y el tiempo que se está tomando decidirlo es justamente la medida adoptada recientemente por el Poder Judicial, en la cual requiere cierta celeridad en el conocimiento de los expedientes, la celebración de audiencias, que en arbitraje las partes son dueñas del proceso y como son dueñas del proceso puede imprimirle celeridad. Si se miran las estadísticas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, tenemos que aproximadamente un año, de 11 a 13 meses, tienes un laudo definitivo. Es un laudo que puede ser impugnado solamente por la vía de la anulación por ante la Corte de Apelación. Es decir, que es un procedimiento que se lleva muy rápidamente y tú tienes una decisión definitiva y vinculante en relativamente poco tiempo, que para un empresario es más conveniente porque ahorra tiempo, el tiempo es dinero. Entonces, esas son de las ventajas que tiene el arbitraje. En el caso de
el arbitraje internacional pues tiene la conveniencia de que sustrae de la jurisdicción judicial, la jurisdicción estatal, conflictos en los cuales una parte pueda no sentirse cómoda. Digamos dos empresas, una empresa norteamericana, una empresa dominicana, posiblemente vayan a elegir un arbitraje que tenga lugar en París. Por supuesto, porque si donde aquí, no van ni a República Dominicana, incluyendo al arbitraje en República Dominicana, es decir, jurisdicción judicial descartada, pero no arbitraje en la sede. Para evitar parcialidad. Para evitar o algún tipo de interferencia. En ese caso, ni aquí ni Estados Unidos. Exactamente, eso es muy común en la práctica. Bueno, ¿qué tal si finalizamos hablando un poco de su libro? Bueno, gracias. En mi oficina, Jiménez Cruz Peña, publicamos recientemente un compendio de normativas de arbitraje. Dentro de ese compendio introducimos en unos capítulos iniciales un poco de la historia del arbitraje en República Dominicana, la razón de ser de la normativa, por qué de algunas disposiciones que están contenidas en la ley de arbitraje, los instrumentos en los que República Dominicana es parte de la Convención de Panamá, de la Convención de Nueva York, también el reglamento de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y de la Cámara de Comercio de Santiago. Tener en un solo sitio toda la normativa que tiene que ver con el arbitraje, que ayuda porque posiblemente en un procedimiento doméstico hay que hacer acopio de disposiciones que están contenidas en la ley modelo UNCITRAL o en la ley general de arbitraje o en la convención. Entonces, tener toda esa normativa en un solo cuerpo, pues consideramos que es provechoso para el practicante y no tiene que tener así diversas obras o diversas publicaciones, sino que lo tiene todo en un solo sitio. Así que está a la disposición de todo interesado. Bueno, el tiempo es un gran tirano. Nos sentimos profundamente agradecidos con la participación del doctor Marcos Peña, que nos haya acompañado en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hemos presentado La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión de esta alta corte de la República Dominicana. La Voz del Tribunal Constitucional.